El rostro es una calavera. La piel, tensada sobre los pómulos, revela un hombre vaciado por el sacrificio. Frente al mundo, Erik Morales sube a la báscula, y el silencio se vuelve un grito ahogado. El campeón del pueblo, el terrible de Tijuana, ha sido derrotado. No por un rival, sino por la fría tiranía de los números. Su título mundial, ganado con el alma, se le arrebata sin lanzar un solo golpe. Como el guerrero que venció a Pacquiao, el primer mexicano en reinar en 4 divisiones, acabó noqueado por una balanza. Para entender su infierno, debemos regresar a la promesa que le dio el cielo. Para entender la derrota frente a la báscula, esa humillación silenciosa, es necesario regresar en el tiempo. Hay que volver al polvo que se pega a la piel y al sol, que castiga sin piedad en la zona norte de Tijuana. Allí, en un rincón olvidado por la fortuna, se levantaba el gimnasio de José Olivaritos Morales. No era un gimnasio, era un templo improvisado de sudor y óxido, un santuario donde los costales remendados escuchaban las plegarias de niños que soñaban con escapar del barrio a puñetazos. En ese ring quejumbroso, un niño llamado Erik forjaba su destino. No era un niño jugando a ser boxeador, era un soldado preparándose para la única guerra que importaba, la guerra contra la miseria. El antagonista, ese desgaste implacable, había asestado su primer golpe visible. La armadura de El Terrible se había quebrado, y por la grieta, por primera vez, pudimos ver al hombre, vulnerable, herido, humano. El infierno apenas abría sus puertas. Aquella caída no fue el final, fue el prólogo de un descenso mucho más oscuro. La espiral de un guerrero que se negaba a aceptar que su herramienta de trabajo, su propio cuerpo, se había convertido en su peor enemigo. Si quieres ser testigo de cómo un héroe lucha contra su propia sombra hasta las últimas consecuencias, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta saga. El eco del tercer golpe de lona en la segunda pelea contra Pacquiao no se desvaneció con el conteo del referee. Se instaló en el alma de Erik Morales. Un zumbido perpetuo que le recordaría, cada mañana, que la invencibilidad era un mito. El regreso a Tijuana no fue el de un héroe caído en batalla, sino el de un hombre que había visto su propio fantasma en el reflejo de la lona. La promesa a su madre estaba más que cumplida, la casa era un palacio, el futuro de su familia estaba asegurado. Pero la deuda ya no era con ella. La deuda ahora era con el monstruo que él mismo había creado, con la leyenda de El Terrible. Su padre le enseñaba la técnica, la disciplina del golpeo, pero era la imagen de su madre, doña Isabel, la que le enseñaba a resistir. Mientras las manos de Erik aprendían a vendarse para golpear, las manos de su madre no conocían descanso, trabajando sin tregua para poner un plato de comida en la mesa. Él la veía llegar, con el cansancio pintado en el rostro, y en su mirada infantil, la admiración se mezclaba con una rabia silenciosa contra la injusticia de su sacrificio. Y en el silencio de una tarde, mientras el eco de los golpes llenaba el aire, una promesa nació en su interior. No fue un grito, fue un juramento susurrado al viento de Tijuana, una deuda de honor firmada con el corazón de un niño. Un día, jefa, un día te voy a comprar tu casa. Esa frase se convirtió en su evangelio. El boxeo dejó de ser el oficio de su padre para transformarse en la única herramienta sagrada con la que podía cumplir su palabra. Cada golpe al costal ya no era un punto en un round, era un ladrillo para esa casa. Cada gota de sudor no era agotamiento, era el pago adelantado de una deuda de amor. La pobreza era el primer rival, el más cruel, y esa promesa, el primer round que estaba obligado a ganar. Y esa deuda se pagaba con sangre, sudor y pedazos de juventud. Comenzó entonces la verdadera espiral descendente. No fue una caída abrupta, sino una lenta y agónica erosión. La tercera pelea contra Pacquiao, menos de un año después, no fue una revancha, fue una ejecución. Erik subió a ese ring, como un condenado a muerte que caminaba hacia el cadalso. Su cuerpo, torturado por otro corte de peso infernal, era una cáscara vacía. Sus ojos, antes llenos de fuego y estrategia, ahora mostraban una resignación sombría. Fue noqueado en 3 rounds. El mundo del boxeo dictó su sentencia. Se acabó. Pero para un guerrero como Morales, el fin no lo decide un referee ni un comentarista. El fin llega cuando el espíritu se rinde, y el suyo se negaba a morir. El infierno de Erik Morales no tenía las llamas del alcohol o el descontrol de las fiestas. Su infierno era más íntimo, más solitario. Era el vapor de un sauna a las 5 de la mañana,
sintiendo cómo la vida se le escapaba por los poros. Era la imagen en el espejo de un rostro cadavérico, con la piel pegada a los pómulos, suplicando por una gota de agua que su disciplina le negaba. Era el sonido de su propio estómago rugiendo de hambre, mientras su familia cenaba en la mesa de al lado. Todos hemos hecho una promesa impulsada por el amor. Una que nos obligó a ser más fuertes de lo que creíamos posibles, a levantarnos cuando el cuerpo pedía rendirse. Dime en los comentarios, ¿cuál fue la promesa que te obligó a ti a ponerte de pie y pelear por primera vez? La promesa ya no era un susurro en la oscuridad del gimnasio. Era un plan de batalla. Y con 16 años, la edad en que otros jóvenes descubren el mundo, Erik Morales salió a conquistarlo. No subía al ring a pelear, subía a ejecutar. Su debut profesional no fue el de un novato temeroso, fue la presentación de un prodigio, un asesino silencioso con guantes de cuero. Cada oponente era un obstáculo entre él y la palabra dada a su madre, y los eliminaba con una eficiencia que helaba la sangre. Sus primeras victorias no fueron simples triunfos, fueron declaraciones de guerra. El mundo del boxeo, acostumbrado a los fajadores mexicanos que avanzaban con la guardia alta y el corazón por delante, no sabía cómo interpretar a este muchacho de Tijuana. Se movía con la gracia de un bailarín y golpeaba con la precisión de un cirujano. Usaba ángulos que los veteranos no podían prever. Lanzaba combinaciones que parecían escritas en un lenguaje secreto, y su jab, ese golpe fundamental, no era un simple marcador de distancia, era un arma punzante que desfiguraba rostros y voluntades. Cada campamento de entrenamiento se convirtió en una cámara de tortura personal. Su verdadero oponente ya no usaba guantes, era la báscula, ese juez de metal frío e implacable que cada día le recordaba que estaba perdiendo la guerra contra su propia biología. Su padre, Olivaritos, el arquitecto de su grandeza, ahora observaba con una mezcla de orgullo y desesperación. Veía al hijo que había forjado en la dureza de la zona norte desmoronarse, no por falta de corazón, sino por un cuerpo que se rebelaba. Las discusiones en el gimnasio se volvieron más tensas. Los gritos ya no eran para motivar, sino para suplicar una reacción que físicamente ya no era posible. Doña Isabel, la mujer cuya promesa había iniciado todo, ahora veía las peleas con el corazón en un puño, no por miedo a los golpes del rival, sino por el castigo que su propio hijo se infligía a sí mismo antes de subir al ring. La casa que él le compró, el símbolo de su triunfo, se sentía a veces como el mausoleo de su juventud sacrificada. La derrota contra David Díaz en 2007 fue quizás el punto más bajo. No fue contra un Pacquiao legendario, sino contra un peleador valiente pero limitado. Y Erik perdió. En esa pelea el mundo no vio a El Terrible. Desmantelaba a sus rivales pieza por pieza, con una calma aterradora para luego, cuando el trabajo cerebral estaba hecho, desatar una furia salvaje que recordaba a todos que, bajo la mente de estratega, latía el corazón indomable de un guerrero de la frontera. Era un espectáculo de violencia cerebral, un huracán que se formaba en la costa del Pacífico y arrasaba con todo a su paso. La ascensión fue implacable, una escalada vertiginosa hacia la cima del mundo. Y entonces, llegó el día del juicio. Frente a él, el legendario Daniel Zaragoza, un campeón consagrado, un ícono forjado en 1000 batallas, el dueño del cinturón que Erik anhelaba. Para el mundo, era David contra Goliat. El joven retador contra el monarca eterno. Pero en los ojos de Erik no había miedo, solo la certeza del cazador que ha esperado pacientemente a su presa. La campana sonó, y lo que siguió no fue una pelea, fue una cátedra, un traspaso de poder brutal y poético. Erik no solo venció al campeón, lo dominó, lo frustró, lo hizo ver viejo. Cada round era una demostración de que una nueva era había comenzado. Cuando el knockout llegó en el 11º asalto, el silencio en la arena fue sepulcral, seguido de una explosión de asombro. El niño de Tijuana, el hijo de Olivaritos, el joven que había prometido una casa, era ahora campeón mundial. Vio a un hombre cansado, lento, predecible, un guerrero cuya espada se había oxidado. Los golpes que antes lanzaba en combinaciones cegadoras, ahora salían con esfuerzo, telegrafiados. Su legendaria capacidad para absorber castigo se había convertido en una simple habilidad para sobrevivir de pie. Ganaba millones, pero su riqueza espiritual estaba en bancarrota.
Estaba atrapado en su propia leyenda, obligado a ser el terrible cuando por dentro solo se sentía terrible. El espíritu del guerrero, esa llama indomable forjada en Tijuana, seguía intacta, pero estaba prisionera. Era la mente de un general brillante atrapada en el cuerpo de un soldado herido. Quería lanzar la ofensiva, pero sus piernas no respondían. Quería esquivar el golpe, pero sus reflejos llegaban una fracción de segundo tarde. Esta era la verdadera autodestrucción, la agonía de saber exactamente qué hacer, y ser físicamente incapaz de ejecutarlo. El infierno era la traición de su propia carne, la herramienta que lo había llevado a la gloria ahora era la celda que lo mantenía en el purgatorio. Cada derrota era un clavo más en el ataúd de su carrera, y él mismo sostenía el martillo, impulsado por un orgullo que se negaba a dejarlo descansar en paz. ¿Qué hace un guerrero cuando su propia armadura, aquella que lo hizo invencible, se convierte en su prisión? ¿Cómo se lucha cuando tu cuerpo, tu más leal aliado, se declara en tu contra? Había cumplido la primera parte de su juramento. En ese momento, nació la leyenda. Ya no era solo Erik Morales, era, el Terrible. Un apodo ganado a pulso, no por su brutalidad, sino por la terrible perfección de su boxeo. Se convirtió en el nuevo estandarte del orgullo norteño, la prueba viviente de que la dureza de Tijuana podía forjar no solo sobrevivientes, sino reyes. El mundo estaba a sus pies. La gloria lo envolvía y el dinero comenzaba a fluir, convirtiendo los ladrillos de su promesa en una realidad tangible. Pero toda corona proyecta una sombra. El aplauso de la multitud es adictivo, tan fuerte que puede ahogar el sonido de los sacrificios que se avecinan. La fama es una luz brillante, pero quema a quienes se acercan demasiado. Para descubrir el verdadero precio que Erik comenzaría a pagar por sentarse en ese trono, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta saga. El knockout sobre Daniel Zaragoza no fue el final de un camino, sino la explosión que inició un universo. De la noche a la mañana, Erik Morales ya no era el muchacho de la promesa. Era el estandarte de Tijuana, la respuesta del norte al centralismo del boxeo mexicano. Su nombre se susurraba con una mezcla de miedo y reverencia en cada gimnasio del país. Si alguna vez has sentido el peso de tu propio pasado, si entiendes lo que es combatir contra la sombra de quien fuiste, deja un like como señal de respeto por el solitario infierno que Erik Morales tuvo que atravesar. El eco de la lona se desvaneció, pero el ruido en su cabeza era ensordecedor. Para Erik Morales, el retiro no fue un puerto de paz, sino un exilio en su propia tierra, un purgatorio sin campanas ni rounds. El hombre que había vivido bajo la tiranía del reloj y el calendario, de pronto se encontró con el enemigo más cruel de todos. El tiempo vacío. Los días se estiraban en un silencio que gritaba sus derrotas. El gimnasio, aquel santuario de dolor y gloria, ahora era un lugar prohibido, un recordatorio de la herramienta rota que era su cuerpo. Afuera del ring, los demonios no llevaban guantes, eran más sutiles, más venenosos. Era el fantasma de El Terrible que lo acechaba en cada espejo, un espectro de su antigua gloria que le preguntaba por qué se había rendido. Era la sombra de la promesa cumplida a su madre, que ahora parecía una excusa para no enfrentar la verdad. Un guerrero sin su guerra, es un hombre perdido. La vida sin la disciplina brutal del campamento se convirtió en un laberinto. Pero para que un rey sea coronado, debe librar una guerra civil. Y en el centro de su nuevo universo, esperaba una tormenta, un choque de mundos llamado Marco Antonio Barrera. No fue una pelea, fue un cataclismo, la encarnación de una rivalidad que dividía a México, la astucia fronteriza de Tijuana contra el orgullo puro de la capital. Sobre el ring del MGM Grand en Las Vegas, el aire no olía a espectáculo, olía a pólvora y a orgullo herido. Durante 12 rounds, Morales y Barrera no boxearon, se desgarraron. Fue una exhibición de salvajismo y técnica tan brutalmente hermosa, que dejó al mundo sin aliento. Cada golpe era una declaración, cada combinación una defensa del honor de su barrio. Cuando sonó la campana final, ambos estaban bañados en sangre y gloria, pero solo uno podía levantar la mano. Y fue la de Erik. Esa noche, no solo ganó un título, unificó el alma de un país, se convirtió en el indiscutible soberano del boxeo mexicano. Pero la cima del mundo es un lugar solitario, y desde allí, solo se pueden ver los nuevos monstruos que se alzan en el horizonte. Y el monstruo más grande de todos, venía de Filipinas. Su nombre era Manny Pacquiao,
Un torbellino de puños que había destrozado a leyendas mexicanas, y que parecía, literalmente, invencible. Hubo recaídas no necesariamente en los vicios que destruyen a otros, sino en la apatía, en la peligrosa comodidad de no tener que sufrir. El peso, aquel enemigo implacable, regresaba ahora sin la amenaza de una báscula oficial, engordando no solo su cuerpo, sino su alma con la pesadez de la irrelevancia. Cada noticia de un nuevo campeón, cada crónica de una gran pelea, era una puñalada de nostalgia y rabia. Él sabía cómo ganarles. En su mente, seguía siendo el maestro estratega, el guerrero cerebral. Pero su cuerpo, sentado en un sillón, se negaba a escuchar. Esta era la verdadera tortura, una disonancia entre el espíritu indomable y la carne mortal que lo aprisionaba. El infierno no era el dolor de los golpes, sino la ausencia de ellos. Pero en el alma de un guerrero de Tijuana, la rendición es una palabra extranjera. Dentro de ese silencio, una brasa se negaba a extinguirse. No era el deseo de más dinero, ya lo tenía. No era la sed de más fama, ya era una leyenda. Era algo más profundo, más primitivo. Era el orgullo herido de un hombre que se negaba a que su último capítulo fuera escrito por la derrota y el abandono. La promesa a su madre estaba saldada, pero había una deuda más antigua. Una promesa hecha a sí mismo en los callejones polvorientos de la zona norte. Morir peleando. Para el mundo, era una misión suicida. Para Erik Morales, era su apoteosis. El 19 de marzo de 2005, el mundo no vio a un peleador. Vio a un maestro. Erik no enfrentó el huracán de Pacquiao. Lo desarmó pieza por pieza. Fue una cátedra de boxeo. Una sinfonía de violencia y precisión. Usó su distancia, su inteligencia y un corazón que se negaba a dar un paso atrás. En el último round, en un acto de dominio psicológico tan brutal como cualquier golpe, cambió a la guardia zurda para humillar al filipino en su propio juego. La decisión fue unánime. El terrible de Tijuana había hecho lo imposible. Había vencido al monstruo. En ese momento, Erik Morales dejó de ser un hombre. Se convirtió en un sentimiento nacional. Era el rey del mundo. El héroe que había cumplido su promesa, y ahora defendía el honor de toda una nación en sus puños. La casa de su madre ya no era una meta, era el cimiento sobre el cual había construido un imperio de gloria. En las calles de Tijuana, era un dios. En los ojos de su gente, era la prueba viviente de que un juramento hecho con el corazón podía conquistar el planeta. Era invencible. Era eterno. O eso, parecía. El mundo lo veía en la cima, bañado en la luz de los reflectores, con los cinturones brillando sobre sus hombros. Y así, contra el consejo de los médicos, contra la lógica de su propio cuerpo castigado, Erik Morales tomó una decisión que rayaba en la locura. Volvería. No para reconquistar el mundo, sino para reconquistarse a sí mismo. El regreso fue un calvario. El gimnasio de los Olivaritos ya no se sentía como un hogar, sino como una cámara de tortura diseñada para recordarle todo lo que había perdido. Los sparrings jóvenes que antes lo veían con reverencia, ahora lo veían como una oportunidad. Eran más rápidos, más fuertes, y sus golpes aterrizaban en lugares donde antes solo había aire. Cada sesión era una humillación, un recordatorio brutal del paso del tiempo. Hubo días en que el dolor era tan insoportable que las lágrimas de frustración se mezclaban con el sudor. Días en que colgar los guantes para siempre parecía la única opción sensata. Su padre, Olivaritos, lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que estaba presenciando un acto de voluntad tan puro que desafiaba la razón. Erik ya no entrenaba con la explosividad de la juventud, entrenaba con la terquedad de un anciano sabio, sustituyendo la velocidad perdida con una astucia afilada por 1000 batallas. Cada jab, cada movimiento de cintura, era un triunfo sobre la artritis, sobre los tendones desgastados, sobre el fantasma de su yo pasado. Pero las coronas son pesadas, y la gloria tiene un precio que se paga en silencio, en la oscuridad del vestidor, cuando las multitudes se han ido. Cada guerra, cada round en el infierno contra Barrera, cada golpe absorbido del fenómeno filipino, dejaba una cicatriz invisible en su cuerpo. El honor es un acreedor implacable, y la deuda se estaba acumulando. La pregunta ya no era si alguien podría vencer a Erik Morales. La verdadera pregunta a la que nadie se atrevía a susurrar, era, ¿cuánto tiempo más podría su cuerpo soportar el terrible peso de ser Erik Morales?
El eco de la victoria sobre Manny Pacquiao aún resonaba en cada rincón de México. Erik Morales no era un campeón, era un semidios forjado en la frontera, el hombre que había descifrado el acertijo filipino. La casa de su madre ya no era una promesa, era un monumento de cimientos sólidos, y ahora, el objetivo era construir un imperio. Pero la corona de un rey pesa. Y su sombra es larga, tan larga que puede ocultar enemigos que no visten guantes ni suben al ring. El guerrero que había conquistado el mundo ahora debía enfrentarse a la parte más peligrosa de su propio reino, la corte que se forma alrededor del trono. Los festejos se hicieron más largos. El objetivo era una quimera, una hazaña que ningún otro mexicano había logrado. Un cuarto título mundial en una cuarta división de peso, era su Everest personal. La meta no era la cima, sino la escalada misma. Y la oportunidad llegó. La pelea por el campeonato mundial superligero del CMB. Cuando subió al ring, el público no vio al terrible invencible de antaño. Vieron a un hombre marcado, con cicatrices visibles e invisibles. Vieron a un veterano que se aferraba a su última oportunidad de definir su propio final. La pelea fue un reflejo de su campamento, una guerra de desgaste. Morales absorbió castigo, recurrió a cada truco, a cada gramo de experiencia acumulada en una vida de violencia. No era una sinfonía de boxeo. Era un corrido norteño cantado con los puños, una historia de pura resistencia. Y entonces, sonó la campana final. El brazo de Erik Morales fue levantado. Lo había logrado. El primer tetracampeón en la historia de México. Pero la explosión de júbilo en su rostro no fue la misma que en sus primeras victorias. Esta vez era diferente. Era una expresión de alivio profundo, de paz. No había vencido a su oponente tanto, como había vencido a sus propios demonios, a su propio cuerpo, al veredicto del tiempo. En ese instante, la promesa de luchar hasta el final, aquella que se hizo a sí mismo, quedó sellada. El séquito de aduladores, los amigos de la victoria, creció como la espuma. Cada noche era una celebración de la gloria, y en cada brindis, una gota de veneno se diluía en la copa del campeón. No era la corrupción evidente de un promotor, ni el vicio destructivo que consume a los débiles. Era algo más sutil, más mexicano, la tentación del descanso merecido, la creencia de que después de tocar el cielo, se podía flotar por un tiempo. El campamento de entrenamiento, antes un monasterio de disciplina espartana bajo la mirada de hierro de su padre, comenzaba a tener fisuras. Pequeñas grietas por donde se filtraba la complacencia. La leyenda del terrible era tan grande que muchos, incluido a veces él mismo, empezaron a creer que era inmortal. Fue entonces cuando las viejas guerras volvieron a llamar a su puerta. Las revanchas contra Marco Antonio Barrera ya no eran solo peleas, eran capítulos de una sangrienta epopeya personal. Cada round era un pacto de sangre donde ambos dejaban jirones de su juventud sobre la lona. Erik seguía siendo brillante, un maestro estratega con corazón de león, pero algo había cambiado. Se podía ver en sus ojos entre asaltos. La recuperación era más lenta. El aire parecía más pesado. Su cuerpo, esa arma perfecta que había esculpido en el gimnasio de su padre, comenzaba a enviar las primeras facturas por el castigo acumulado. Había demostrado que el espíritu de un guerrero no envejece, no se rompe, no se rinde. Su cuerpo eventualmente lo traicionaría de nuevo, pero en esa noche, su voluntad fue soberana. Había encontrado su redención, no en el cinturón de oro y cuero, sino en el brutal y honesto viaje de regreso desde el infierno. Este triunfo no se midió en la grandeza de su habilidad, sino en la inmensidad de su corazón. Déjame saber, en los comentarios, para ti qué significa ser un verdadero campeón. Y entonces, regresamos al principio. A ese momento de humillación pública, bajo las luces inclementes que no perdonan imperfección. Al rostro esquelético y exhausto de Erik Morales sobre la báscula, un rey despojado de su corona no por un rival, sino por la fría tiranía de los números. El título mundial, esa presea forjada en el infierno de su propio sacrificio, se desvanecía sin haber lanzado un solo golpe. Al fondo, como un eco silencioso de todo lo que fue, la imagen de su madre, doña Isabel, la arquitecta involuntaria de su gloria y su calvario. Ahora por fin, lo entendemos. La pregunta que colgaba en el aire al inicio de nuestro relato encuentra su respuesta, una verdad tan brutal como el deporte mismo.
Como el hombre que se convirtió en el primer mexicano en reinar en 4 divisiones, el estratega que descifró y venció a un Manny Pacquiao en plenitud, acabó siendo noqueado por una balanza. Y cada factura llegaba con intereses altísimos. El verdadero antagonista, esa fuerza implacable del desgaste, no apareció como un fantasma. Se manifestó de la forma más humillante y terrenal posible, en la báscula. El infierno de Erik Morales no olía a azufre, olía al vapor de un sauna donde un hombre deshidratado intentaba escupir los últimos gramos que lo separaban del peso pactado. Su cuerpo, ahora más maduro, se negaba a ser torturado como antes. Subir de categoría ya no era una opción estratégica, se convirtió en una huida desesperada de su propia biología. Cada corte de peso era una batalla más brutal que la que le esperaba en el ring, una guerra solitaria que lo dejaba exhausto, física y espiritualmente vacío, antes de que sonara la primera campana. Los rivales ya no solo veían a un campeón, veían a un hombre que llegaba a la pelea, ya habiendo perdido la primera batalla contra sí mismo. Las victorias seguían llegando, pero el brillo era distinto. Eran triunfos que costaban más de lo que pagaban. Eran como un hombre rico que sigue firmando cheques, sin darse cuenta de que su cuenta bancaria se acerca peligrosamente al cero. La armadura del terrible aún deslumbraba bajo las luces, pero quienes miraban de cerca podían ver las abolladuras, las fisuras que anunciaban la fragilidad del metal. La respuesta es que Erik Morales no fue derrotado por la báscula. Fue la víctima final y anónima de una guerra que había librado en solitario durante casi 2 décadas. Esa báscula no era un oponente, era el epitafio. El punto final escrito por un cuerpo que ya no podía pagar las deudas que su corazón de guerrero seguía firmando. Cada gramo de más en esa plataforma era el peso acumulado de su propia leyenda. Era el fantasma de la primera guerra contra Barrera, una carnicería que dejó cicatrices en el alma. Era el eco del brutal knockout contra Pacquiao, la primera vez que el mundo vio al terrible no solo vencido sino roto. Era el recuerdo de cada campamento de entrenamiento inhumano, de cada sauna que se convertía en una cámara de tortura, de cada comida anhelada y negada. Su cuerpo, ese instrumento de precisión y violencia que lo había llevado a la cima del mundo, se había convertido en su propia celda. Su espíritu, el del indomable terrible de la zona norte, seguía intacto, gritando órdenes de batalla, pero habitaba en una herramienta quebrada, en un vehículo que se negaba a arrancar. El infierno del que hablamos, el que da título a su saga, no fueron las fiestas, ni los excesos, que a menudo destruyen a los campeones. El orgullo, ese motor que lo había llevado a la cima, ahora lo cegaba, impidiéndole ver que estaba librando una guerra en 2 frentes, uno contra los mejores del mundo, y otro, mucho más cruel, contra el tiempo y su propio cuerpo. Y aquí, en este punto de quiebre, la historia se vuelve un espejo. ¿Qué fue lo que realmente comenzó a derribar al terrible? ¿Fue el desgaste de las guerras santas contra Barrera? ¿Fueron las sirenas de la fama que susurraban promesas de una vida más fácil fuera del gimnasio? ¿O fue simplemente la ley de la gravedad, la deuda que el cuerpo de todo guerrero eventualmente debe pagar? Quiero leer tu opinión. ¿Cuál crees que fue el verdadero veneno que comenzó a infectar el alma del campeón? Porque mientras el mundo lo veía como un rey invencible, una tormenta perfecta se estaba gestando en su interior. Y su siguiente rival, un filipino con una memoria impecable y una sed insaciable de venganza, ya afilaba el rayo que estaba destinado a partir su reino en 2. La caída no sería un tropiezo, sería un colapso. El aire de Las Vegas volvía a oler a guerra, pero esta vez, el eco de la gloria pasada sonaba hueco. El hombre que subió por las cuerdas esa noche del 21 de enero de 2006, llevaba la misma bandera en la espalda, pero una sombra invisible en la mirada. El infierno de Erik Morales fue mucho más íntimo, más solitario y cruel. Fue la agonía de mirarse al espejo y ver a un extraño. Un hombre envejecido prematuramente por el combate, cuyos ojos aún albergaban el fuego de un depredador, pero cuyo físico respondía con el cansancio de un anciano. Su infierno fue la traición de su propio cuerpo, la frustración de saberse más inteligente, más sabio que nunca en el arte de la guerra, pero estar atrapado en una armadura oxidada e inservible. La promesa a su madre, esa semilla de amor y honor, había florecido en una carrera legendaria. Le compró la casa. Le dio una vida que nunca soñó. Cumplió su palabra de hijo. Pero esa misma promesa se convirtió en una cadena invisible, una deuda de honor que nunca se saldaba. Después de la casa, vino el honor de la familia. Después del honor de la familia, vino el orgullo de Tijuana.
y después del orgullo de Tijuana, vino la responsabilidad de cargar la bandera de México entera sobre sus hombros heridos. Nunca pudo parar. Nunca supo cómo. Porque para un guerrero como él, retirarse no era descansar, era morir en vida. Y así, su legado se escribe no en la perfección, sino en la imperfección gloriosa de su humanidad. Era la revancha contra Manny Pacquiao, el hombre al que había vencido con una cátedra de boxeo, el monstruo al que había domado. Pero el Erik Morales que esperaba en la esquina azul, no era el mismo estratega frío de la primera batalla. Era un rey que había probado demasiado el vino de su propio éxito, un guerrero cuyo escudo comenzaba a pesarle más que la lanza. Su verdadero campamento de entrenamiento no había sido contra sparring sino contra la báscula, una guerra silenciosa y solitaria que le había robado la fuerza antes del primer campanazo. Durante los primeros asaltos, el fantasma del perimento de En Terrible apareció. Vimos destellos del maestro, del contragolpeador cerebral que había desmantelado al filipino. Conectó golpes, movió la cintura, hizo que la multitud mexicana rugiera con la esperanza de que la leyenda era inmune al tiempo y al castigo. Pero eran solo eso, destellos. Relámpagos de un genio que luchaba contra un cuerpo que ya no le obedecía. Pacquiao, por su parte, era una tormenta que ganaba fuerza. Sus golpes, que antes rebotaban en el orgullo de Morales, ahora dejaban una marca, una huella de dolor que se acumulaba segundo a segundo. Y entonces, ocurrió lo impensable. Un golpe, un relámpago de velocidad filipina. Y por primera vez en su carrera profesional, la lona fría de Las Vegas recibió el cuerpo de Erik Morales. No se le recuerda como un atleta invencible sino como un hombre que se negó a rendirse, incluso cuando la lógica y su propio cuerpo le suplicaban que lo hiciera. Es el estandarte del sacrificio mexicano, la encarnación de esa idea tan nuestra de que el valor no se mide en la ausencia de caídas, sino en la voluntad de levantarse una vez más, sin importar el costo. Se le idolatra, no a pesar de sus cicatrices, se le venera precisamente por ellas, porque cada una cuenta la historia de una batalla librada por nosotros, por el honor que él sentía que nos debía. Erik el Terrible Morales cumplió su promesa, pero el peaje que pagó fue una parte de sí mismo que jamás recuperaría. El infierno que atravesó para darnos gloria dejó quemaduras eternas. No es un campeón perfecto, es algo mucho más importante. Es un héroe nuestro. Un héroe falible, herido, trágico y precisamente por todo ello, eterno. Su historia no es una advertencia, es un testamento. El testamento de un guerrero que amó tanto a su madre y a su gente, que estuvo dispuesto a caminar por el fuego hasta que no le quedó nada más que el alma. El legado de Erik Morales no es una historia de gloria inmaculada, sino el evangelio del sacrificio a la mexicana. No fue una caída, fue un sacrilegio. El Coliseo enmudeció. En Tijuana, en la Ciudad de México, en cada rincón donde un mexicano veía la pelea, el corazón colectivo se detuvo por un instante. El invencible, el hombre que caminaba a través del fuego, estaba de rodillas. ¿Se levantó? Por supuesto que se levantó. El orgullo de Tijuana no se rinde, pero en sus ojos ya no había fuego, sino desconcierto. La confusión de un dios que acaba de descubrir que es mortal. Su cuerpo respondió al instinto, pero su alma había sufrido una herida de la que nunca se recuperaría. Pacquiao lo vio. Olió la sangre de la inmortalidad perdida y se lanzó a reclamar su venganza. El 10º asalto no fue una pelea, fue una ejecución. El cuerpo de Erik, vaciado por años de guerras y sacrificios inhumanos para dar el peso, ya no tenía nada que ofrecer. Otro golpe, seco, brutal, definitivo. Y esta vez, no hubo regreso. El guerrero invencible yacía inerte, con la mirada perdida en las luces del MGM Grand, que de repente parecían las estrellas frías de un universo indiferente. El árbitro ni siquiera terminó la cuenta. No era necesario. El mito se había roto. Esa noche, el mundo no vio caer a un campeón. Vio cómo la deuda sagrada, la promesa a su madre, comenzaba a cobrarse su precio más cruel. Una prueba de que los más grandes ídolos no son los que nunca conocen la lona, sino aquellos que se atreven a arder con la furia de 1000 soles, aun sabiendo que al final, solo quedarán las cenizas. La historia de México está llena de guerreros así, de almas indomables, cuyas leyendas merecen ser contadas con la misma pasión con la que ellos pelearon. Suscríbete y acompáñanos a desenterrar el corazón de nuestros héroes, porque es en sus tragedias donde,
A menudo, encontramos nuestra propia grandeza.